Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto volver a saludarlos y pues hoy que estamos aquí con el propósito de abordar otro de los temas doctrinales tan importantes en nuestra vida espiritual, temas que quizás muchos de nosotros ya experimentamos en el sentido de que ya los pasamos, pero o ya los vivimos. Pero que definitivamente, hermano, cuando vemos el contexto de la palabra, pues nos damos cuenta que hay una bendición muy, muy especial. Hay diferentes maneras de aprender algunas cosas, ¿verdad? Digamos, cuando uno va a estudiar, uno aprende de una manera teórica las cosas. Cuando va a la universidad y ya está en una carrera, se da cuenta uno que pues está aprendiendo las cosas de una manera teórica, después lo mandan a uno a la práctica. Pero hay cosas, y aquí en la palabra también, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay cosas que uno ya experimenta y después conoce, por así decirlo, la teoría, ¿verdad?, de la misma, como le pudo haber sucedido a algunos en el caso del bautismo del Espíritu Santo, que pues lo experimentaron y hasta después supieron realmente qué era lo que había sucedido en sus vidas. Así que la doctrina es una cosa tan elemental que no importa si la conocemos antes de la experiencia o después de la experiencia, siempre es importante tener la claridad de la misma. Porque el hecho de que uno tenga la experiencia, uno puede creer, ya para qué necesito el fundamento bíblico, el pie de imprenta de esto. No, es bien importante, hermano, que nosotros lo sepamos. Así que yo creo que las dos cosas son, o las dos formas de aprender esta que le estaba diciendo, son muy importantes. Vamos a orar. Dan ganas de seguir ya cuando uno empieza a hablar, ¿verdad? Pero hay que ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradecidos por la gran bondad, misericordia que tú tienes para con nosotros, papito lindo. Yo te vengo a suplicar, por favor, enséñanos tú a través de tu palabra. Estamos conscientes, Señor, que solamente tú a través de tu Espíritu Santo nos puedes guiar a toda la verdad. Así lo dice tu palabra, así lo creemos y le hacemos fe a esa verdad, Señor, grande. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, pues la palabra Evangelio se traduce como buenas nuevas. Pero realmente, hermano, nosotros tenemos que entender que no solo es un concepto, no solo es una traducción de la palabra, sino que realmente el Evangelio es eso, buenas nuevas. Ahora, todas esas buenas nuevas empiezan en nuestra vida en el momento que nosotros creemos. Es decir, que la fe es la que abre la puerta de las buenas nuevas. Es más, si nosotros nos damos a la tarea de estudiar las buenas nuevas, hay diferentes buenas nuevas. Por ejemplo, hay buenas nuevas de gozo, hay buenas nuevas de salvación, hay buenas nuevas de paz, hay buenas nuevas. Y cuando nosotros tomamos pues la totalidad de todas esas buenas nuevas, eso es lo que hace el Evangelio. Pero cada una de esas buenas nuevas, que son promesas de parte del Señor para nuestra vida, se van experimentando en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos dando pasos de fe, vamos dando pasos de obediencia. Entonces, en esa medida nos damos cuenta que así, hermanos, se van cumpliendo. Es decir, yo doy un paso de fe y entonces, hermano, o de obediencia, y entonces también así se cumple una promesa o una buena nueva de todas estas que hemos mencionado. Entonces, es importante que nosotros, hermano, vayamos avanzando. El Evangelio no es automático, es decir, todo va a suceder porque ya soy hijo de Dios. No. Si usted se da cuenta, y eso lo dice la Escritura muy claramente, que, hermano, en la medida que nosotros obedecemos, así las bendiciones de Dios se van desatando, se van activando en cada una de las facetas nuestras. Así que es como decir más o menos que si usted está ya
extra small, no puede pretenderse poner un traje, una prenda de vestir de que sea talla large, porque no le va a quedar. En la medida que usted crece espiritualmente de extra small a small, de small a medium, de medium a large, de large a extra large, de extra large a, qué sé yo, extra large. Y bueno, hermano, en esa misma medida, en el sentido espiritual que va creciendo, entonces así se van cumpliendo las promesas de Dios en nosotros. Ahora, una de las promesas que creo yo, hermano, pues más extraordinarias que nosotros tenemos que tener es la promesa de ser parte de la novia de la iglesia, de novia del Señor, de la novia, la esposa del Cordero. Y pues, hermano, hacia eso vamos. Sin embargo, para alcanzar eso es necesario ir dando esos pasos de fe que pues hemos platicado ya un poquitito en estos minutitos que llevamos de estar hablando, y que pues entonces en esa medida nosotros vamos a ir recibiendo la confirmación de que somos parte de la esposa del Cordero. Yo quisiera hoy hablar de uno de esos pasos de fe que son tan importantes y que está descrito en la misma palabra del Señor, y quiero que vayamos aquí a un pasaje de la Escritura que precisamente nos describe lo que es este paso de fe. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16, el que crea y sea bautizado, y aquí es donde yo quiero. Este es el paso de fe al que me estaba refiriendo, al bautismo, y aquí me refiero al bautismo en agua. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, hermano, Marcos capítulo 16, verso 16 nos deja bien claro cuál es el proceso o la secuencia. Primero dice el que crea y luego sea bautizado. Es decir, que el bautismo viene a reafirmar, a confirmar nuestra salvación y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces quisiera que pudiéramos pues darnos cuenta, hermano, y habláramos de lo que es el bautismo en agua. Creo que el bautismo en agua es uno de los bautismos más importantes. Creo que recuérdese que así como la Biblia habla de 7 bautismos, ¿verdad? 7 bautismos, aunque en algún momento hemos abordado que hay algunos otros que tal vez no están descritos como tales, no están como la expresión esta que ha utilizado mucho nuestro apóstol, que no están explícitos, pero que sí están implícitos. Pero hablamos de 7 facetas del bautismo. Pero hemos dicho que hay 3 bautismos que son más importantes. Y yo creo que uno de esos 3 bautismos, no solo creo, sino lo veo en la palabra, hermano, porque la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el Espíritu y la sangre, el agua y el Espíritu. Y entonces cuando se habla del agua, se habla precisamente del bautismo del agua. De hecho, hay algunas versiones que en ese pasaje que cité, que está en la primera carta del apóstol Juan, hermano, no se dice agua, sino dice y el bautismo en agua, se dice precisamente. Entonces vamos a platicar un poquitito, hermano, de este tema del bautismo en agua. Lo primero que quisiera que pudiéramos ver es qué es realmente el bautismo en agua de una manera literal y de una manera espiritual. Entonces veamos estas palabras que hemos escrito aquí para darnos a entender. Es el acto por el cual un creyente, fíjese bien que esto es muy importante, un creyente, porque no se puede bautizar el que no ha creído. Por eso Marcos 16 decía el que crea y sea bautizado. Entonces es el acto por el cual un creyente en el Señor Jesucristo desciende al agua, acompañado por un discípulo, es decir, un delegado del Señor, quien lo sumerge. Y esto es otra expresión bien importante: totalmente en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el propósito de confirmar su fe. Entonces una persona primeramente tiene que creer y después entonces confirma su fe a través de lo que es el bautismo, ¿verdad? Y aquí pues estamos insistiendo que es el bautismo en agua al que estamos refiriéndonos en este momento. Entonces esto sería lo literal, una forma de describir cómo se bautiza uno de una manera literal. Ok,
Ahora, vayamos a lo espiritual. El bautismo en agua es un mandato de nuestro Señor. Es decir, lo vamos a ver más adelantito, pero en el Nuevo Testamento hay diferentes ordenanzas, pero dos ordenanzas son las ordenanzas básicas, hermano, que son la Santa Cena y el bautismo en agua. El bautismo en agua entonces es un mandato de parte del Señor, es una ordenanza de parte del Señor, es un paso de obediencia, era lo que le decía, que simboliza la total identificación con Cristo. Decir que eso nos identifica con Cristo, porque la Biblia dice que ahí nos identificamos en su muerte y en su resurrección. Muerte cuando entramos al agua, resurrección cuando salimos de ella. Y sus enseñanzas, es decir, las enseñanzas de Cristo y la aceptación de su señorío. Es decir, el bautismo en agua, hermano, es la aceptación del señorío de Cristo en nuestra vida, así como la muerte al pecado figurado en la inmersión del agua. La muerte al pecado, hermano, está tipificada en el momento que nosotros entramos, estamos muriendo a nuestra antigua naturaleza para, como dice la Escritura, para entrar a una novedad de vida. Entonces esto ya sería lo que se refiere a lo espiritual. Entonces, por eso le decía que en el bautismo en agua, que es desde el punto de vista físico, es una inmersión en agua, es sumergirnos en las aguas para morir y luego resucitar saliendo de las aguas. Ya, ¿verdad? Ok. La palabra bautismo, hermano, viene de la palabra griega 909, que es baptismos. Y esta palabra se dice aquí que tiene una raíz que es la 907. Y luego, hermano, aquí se habla de la ablución ceremonial o cristiana. Ahorita les voy a dar un concepto de diccionario de lo que es ablución, ¿verdad? Y luego dice bautismo y lavamiento. Por eso, en algunos casos, vamos a ver que esta palabra, en lugar de traducirse como bautismo, se traduce como lavamiento. Por ejemplo, cuando hablamos allá en Efesios capítulo número 5, si no estoy mal, versículo 26, hermano, cuando dice que nosotros fuimos lavados por medio del agua de la palabra. Entonces, ahí se traduce lavamiento, pero realmente la palabra es bautismo y por eso creemos que hay un bautismo en la palabra. Pero ese no es el tema, solamente como una referencia, hermano, de este significado aquí de la palabra bautismo. Esta es la palabra ablución, porque ahí dice una ablución ceremonial o cristiana. Dice ablución, es la acción de purificarse, por medio del agua. Entonces, cuando hablamos de una ablución, estamos hablando de una purificación. Cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de una purificación por medio del agua, según ritos de algunas religiones, acción de lavar. Es la acción de lavar. Entonces, hermano, ahora, recuérdese que esa palabra baptismos tenía una raíz que era la palabra griega 907, que es la palabra baptizo, y que pues esta tiene aquí unos conceptos que son bien importantes, que nosotros los analicemos. Dice hacer inmersión o sumergido. Y esto es bien, bien importante, hermano, porque no se trata de ser rociado para ser bautizado. No se trata de que le salpiquen la cabeza o le mojen la cabeza. Aquí dice que hay que es una inmersión o una sumersión, diríamos aquí, o ser sumergido. Entonces, y luego dice aquí entre paréntesis, completamente mojado. No es solamente, hermano, como digo, rociarlo, sino que tiene que ser sumergido, ni siquiera como se hace en algunos casos. Yo sé que a veces por emergencia se pueden hacer algunas cosas, pero hermano, que lo meten bajo una regadera y no, tiene que ser sumergido en agua. Así, ese es el concepto que da aquí esta palabra bautizo, ¿verdad? Usado solo en el Nuevo Testamento, dice de la ablución, es decir, la purificación ceremonial, específicamente de la ordenanza, fíjese, de la ordenanza, y esta palabra tal vez aquí la voy a marcar, hermano, la ordenanza del bautismo. El bautismo, por eso dijimos, es una ordenanza y también significa bautizar y lavar. Entonces vemos cómo es muy, muy importante el hecho, hermano,
de que nosotros aprendamos esto para poder bautizarnos de la manera correcta. Esta palabra también, si usted se da cuenta aquí, tenía la raíz 911 y entonces aquí vamos a la palabra bapto. Y esta palabra bapto es sumergir, inundar, cubrir completamente con un líquido. Cubrir completamente con un líquido. En el Nuevo Testamento, solo en un sentido especial y calificado, dice mojar o por implicación manchar como por tintura. Pero entonces aquí se habla de teñir, de mojar y de bañar. Y recuérdense que esta palabra teñir se traduce específicamente, y no sé si tengo algún concepto más adelante, pero era cuando teñían algún tipo de tela. Entonces la sumergían totalmente, hermano, en agua con algún colorante, y de esa manera entonces se teñía. Para que agarrara totalmente el color tenía que estar sumergido plenamente. Entonces, en el caso nuestro, nos vamos a revestir de Cristo, pero para revestirnos de Cristo necesitamos sumergirnos plenamente en Él. Y ese es el bautismo en agua, ¿verdad? Ahora, el bautismo en agua es el nuevo nacimiento del alma. Mire, esto es muy, pero muy importante, hermano. Mire, por eso es que muchas personas no entienden el por qué la necesidad de bautizarse, aparte de que lo dice tan claramente la palabra. No sé por qué hay oposición para poder hacerlo, porque hay aparte muchos escritos y digamos testimonios escritos que pues dan fe del bautismo de Jesús, dan fe del bautismo de muchos de los discípulos, no solo de Jesús, porque algunos podrían decir, pero es que Jesús todavía estaba en el antiguo pacto. Él fue, hermano, realmente el que cambió hacia el nuevo pacto. Entonces, pero bueno, está bien, pero también en el Nuevo Testamento se habla del bautismo. Entonces, el bautismo en agua, esto es, como le digo, es muy importante, hermano, y es el nuevo nacimiento del alma. Cuando nosotros creímos en Cristo, ahí se dio el nuevo nacimiento del Espíritu, porque era lo que estaba muerto. Cuando nosotros somos bautizados, entonces ahí se da el nuevo nacimiento de nuestra alma. Ahí nuestra alma está en la capacidad ahora de empezar, como dice aquí, como dice aquí, hermano, el bautismo en agua es el nuevo nacimiento del alma. O sea que es ahí donde nuestra alma está en la capacidad de iniciar su reentrenamiento. Entonces ahí es como que pusieran un vehículo en neutro para empezar a poner ya primera, segunda, tercera y todas las velocidades. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el bautismo en agua de hecho que no es, al ser una ordenanza, ni siquiera es algo opcional, no es algo que digamos, si quiere se bautiza, si no, el que no se bautiza no confirma su fe, el que no se bautiza no se identifica con Cristo, el que no se bautiza no está dispuesto a aceptar el señorío, el que no se bautiza no va a resucitar, el que no se bautiza, su alma no nace de nuevo y no puede ser reentrenada, porque el alma, con el pecado original, el alma, hermano, se degeneró. Entonces ahora necesitamos reentrenarla para que llegue, porque el alma no es mala, sino que lo que lo hizo mala pueden ser habitantes que están en nuestra alma, tanto habitantes pensando en espíritus que podrían estar en algún momento dado, o también habitantes que puedan ser enseñanzas, hermano, prácticas, costumbres que se arraigaron al alma y que ahora a través de un reentrenamiento tienen que ser cambiadas. Ok. Esto es bien importante. Ahora podamos enfocarnos a qué necesitamos para ser bautizados. ¿Qué necesitamos para ser bautizados? Mire lo que dice la Escritura, hermano, en Hechos capítulo 8, versículo 36. Yendo por el camino, aquí está hablando de un hombre llamado, conocido más comúnmente como un eunuco, ¿verdad? Porque se menciona que era un eunuco, al cual Felipe abordó en un momento dado. Entonces dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. En un lugar donde había agua, por favor, note esto, un lugar donde había agua. Felipe le venía hablando al eunuco, le venía explicando la palabra del Señor, específicamente en el libro de Isaías, capítulo 53, si no estoy mal. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para poder ser bautizado?
creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Él es el que perdona nuestros pecados, creer que Él es la buena dádiva que envió el Padre para que nosotros pudiéramos, hermano, ahora tener la experiencia de algo distinto. Así que en el nombre del Señor, hermano, tenemos que saber, no hay que aceptar que se necesita esto, que tanto tiempo de ser cristiano. No, lo que se necesita, este hombre estaba creyendo en ese momento, inmediatamente, hermano, se bautizó. O sea que no hay que esperar. Yo sé que a veces por algunas razones, ¿verdad? Muy especiales se junta un grupo de personas y lo hacemos cada cierto tiempo. O, hermano, con el ánimo también de cuidar pues el vital líquido, pues se puede hacer, pero de preferencia es que cuando la persona, hermano, acepta, inmediatamente vaya a las aguas del bautismo. Mire aquí otra vez el verso que tomamos como diríamos, como texto áureo, ¿verdad? El inicial. Dice Marcos 16, el que crea, ¿qué se necesita entonces, hermano, para poder ser bautizado? El creer, hermano. Entonces no hay otro requisito más. No, que mire que si usted ya se casó, que si usted no, hermano. Aquí lo que se necesita para poder ser bautizado es creer. Si tú crees que Él, hermano, es tu Señor, pues ya lo recibiste en tu corazón, ya no hay ningún problema. Hay otro verso más, solo para corroborar esto, ya en el libro de los Hechos, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se necesita? Un arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso es lo que se necesita. Una vez hay arrepentimiento, hermano, no necesitamos nada más, sino que pues el creer, eso es la base, ese es el fundamento para poder ser bautizado, hermano, en el agua. Yo sé que las diferentes denominaciones puedan tener diferentes formas de pensar, pero bíblicamente hablando, hermano, lo único que se necesita es creer. Eso sí, tampoco vamos a bautizar al que no ha creído, pero una vez alguien creyó, debe de ser bautizado porque eso viene a reafirmar su fe. Muchas personas tienen la creencia, tienen diferentes creencias con respecto a esto y dicen, no, es que mire, voy a pensarlo para bautizarme. No, es que lo que tenía que haber pensado es creer. Una vez ya creyó, hermano, no tiene nada más que pensar, más que dar un paso de obediencia, porque ese es un paso tan importante que reafirma nuestra fe. Se cree que, se dice, más bien dicho, no es que también se cree, ¿verdad?, que es que el diablo se va a levantar contra mí, es que esto, que es que el otro. No, lo que necesitamos es, hermano, recibir a Cristo y ya estamos en la disposición. Ok, sigamos adelante. ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿Qué es lo que significa ser bautizado? Miremos aquí en la Escritura. Mire, en el Nuevo Testamento, como bien ya se lo dije, hay dos ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo. Cuando hablamos del tema, uno de los temas doctrinales, hermano, relacionado con los receptores del bautismo, entonces el bautismo en agua, hermano, es el receptor de muerte y vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos estableciendo es ese receptor, es como un recipiente, por así decirlo, dentro de nosotros. Es una capacidad que Dios nos da en nuestro interior para morir y resucitar, porque el bautismo es entrar al agua, morir, y luego salir del agua, resucitar. Entonces, por eso es muerte y vida. Y entonces, hermano, pero el bautismo en agua solo sucede una sola vez, pero la Santa Cena, que es exactamente lo mismo. Cuando nosotros comemos el pan tipifica la muerte, eso también lo hemos enseñado. Hermano, el pan está representada y la muerte, por eso en la sombra que vemos ahí en el libro de Génesis, aquel panadero fue el que murió y el copero fue el que le dieron vida. Entonces, la Santa Cena, cuando comemos el pan estamos muriendo, cuando comemos
bebemos o participamos de la copa, vino o jugo de uva, pues estamos resucitando. Entonces, pero el bautismo es una vez, la Santa Cena es muchas veces, porque la Santa Cena es la activación, la habilitación, hermano, la administración de ese receptor de muerte y vida. Por eso es que a la Santa Cena venimos a entregar algo para morir, pero venimos también, hermano, a recibir algo para poder tener vida. Ok. Estas son las dos ordenanzas, nos enseñan muerte y resurrección, o sea que el bautismo es morir al mundo y al pecado para iniciar una nueva vida en Cristo. Entonces, estas son las dos ordenanzas que nos establece la palabra del Señor y que están bien definidas en su palabra. Veamos lo que dice Romanos. Recuérdense que estamos aquí abordando cuál es el significado del bautismo, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 6, versículo número 4 dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Como ya dijimos, hermano, el bautismo es realmente la sombra de la participación de la muerte y de la resurrección del Señor. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos participando, estamos haciéndonos uno con la muerte y resurrección del Señor. Entonces, todos los beneficios que alcanzó el Señor a través de su resurrección, hermano, son evidentemente para nosotros también, porque nosotros nos hacemos semejantes, participamos de la semejanza de su muerte y la semejanza de su resurrección. Así lo dice unos versos más adelante. Porque si hemos sido unidos a Él, aquí dice, oiga, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Fíjese que esto, hermano, también se puede ver desde dos maneras. Una sería en lo presente, pues cuando la persona se bautiza, ¿verdad? Está participando de la muerte y resurrección del Señor, pero también es algo futuro, hermano, porque si alguien llega a morir, entonces está la seguridad de que esa persona va a resucitar en el momento que suene la final trompeta, o si no muere, pues va a ser transformado, pero de que eso va a suceder. Porque esta palabra resurrección, no recuerdo exactamente si esta sea, pero hermano, se usa cuando se habla de la resurrección, se habla de la palabra anastasis, y la palabra anastasis tiene por lo menos dos significados básicos: resurrección y levantamiento. Entonces también, hermano, se habla de que en el momento del arrebatamiento sería un levantamiento para la transformación, ¿verdad? O la transformación para ser levantado. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Y cuando hablamos del viejo hombre, estamos hablando de las prácticas, las costumbres, los deseos, las pasiones, tantas cosas que tiene el viejo hombre, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido liberado. El que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces, mire qué bonito, porque cuando entonces nosotros nos identificamos, nos hacemos uno, hermano, en la muerte del Señor, al morir nosotros estamos muriendo también el pecado. Entonces el pecado ya no tiene potestad sobre nuestra vida, sino tal como dice este verso, somos liberados del pecado a través del bautismo. El bautismo en agua es nuestra plena identificación con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, nosotros ya no estamos en este cuerpo, hermano, de pecado, sino que este cuerpo de pecado a través del bautismo ha sido destruido, así que el pecado ya no se debe de enseñorearnos de nosotros. Tal como se lo dijeron a Caín, el pecado está a la puerta, pero con todo tú te puedes enseñorear de él. Y yo creo que eso es lo que pasa. Ahora, Colosenses, en su capítulo número 2, versículo 12 dice, habiendo sido sepultados
con Él en el bautismo. Es decir, nosotros fuimos sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces tenemos que creer, hermano, nosotros que no solamente morimos, sino que también resucitamos con Él. Si eso es lo precioso del bautismo, porque si el bautismo solo sería, hermano, solo sería muerte. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Pero bueno, no voy a entrar tal vez a estos detalles. Pero mire, cuando entramos nosotros, si fuera solo muerte, hasta en lo físico nos tendrían que dejar entonces, hermanos, sumergidos y nos ahogaríamos hasta en lo físico. No, es muerte y también resurrección. Y por eso dice aquí, hermano, que nosotros por medio de la fe resucitamos, dice, por la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Es, si Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Y por eso es que la muerte tampoco tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué, hermano? Y por eso es que en muchos pasajes de la Escritura no se habla de morir, sino se habla de dormir. Y es precisamente porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Es decir, la muerte, hermano, ya no se va a enseñorear más de nosotros, porque nosotros ya no morimos, sino solamente dormimos para que cuando suene la final trompeta, ahí seamos resucitados con el Señor. Versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Como morimos, como nos identificamos con su muerte a través del bautismo, entonces, hermano, estamos muertos para el pecado, porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces nosotros estamos muertos para el pecado y ahora, pero tenemos vida para con el Señor, hermano, para con Dios a través de Cristo Jesús. Resumiendo lo anterior, entonces, hermano, podríamos concluir que el bautismo en agua es la aceptación. Mire, el bautismo en agua, esto es algo bien importante. El bautismo en agua es la aceptación de la obra redentora de Cristo y ay, Dios mío, a veces se me tuerce aquí. La obra redentora, tampoco lo puse tan bien, ¿verdad? Pero al menos no estoy borrando palabras. Y la total identificación con el Señor en su muerte, sepultura. Dios mío, muerte, sepultura, resurrección. Entonces, tenemos que decir entonces que el bautismo en agua, fíjese bien, es la aceptación de la obra redentora, es decir, de la redención nuestra, hermano, y la total identificación con el Señor en su muerte, sepultura y resurrección. Es algo pleno, es algo total, es algo completo. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, hermano, no solo aceptamos la obra de redención del Señor, sino que nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección. Ok. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Este es otro aspecto, hermano, que también vale la pena considerar. ¿Por qué nosotros nos debemos de bautizar? Mire, número 1, Mateo capítulo 3, verso 15. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Este es el momento cuando el Señor Jesucristo se está bautizando. Es el momento cuando el Señor, hermano, llegó al río Jordán y Juan era el ministro de turno para poder bautizar. Él era el que estaba bautizando en aquel momento y el Señor, como parte del cumplimiento de la ley, tenía que llegar a eso también. Ahora entonces, cuando como Juan lo había identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan se da cuenta que es Él y entonces dice, no, yo no te puedo bautizar a ti, tú me deberías de bautizar a mí. Y entonces el Señor le contesta aquí, no, Juan, permítelo ahora porque así es necesario. O sea, yo vengo para ser Señor, pero no en primera instancia. Yo me voy a sujetar y tú eres el ministro de turno, así que yo me voy a sujetar y después a ti te va a tocar sujetarte a mí. Eso es lo que en otras palabras le estaba diciendo. Pero entonces, ¿por qué debemos de bautizarnos? ¿Por qué? Pues porque ya lo dijimos, porque es un paso de obediencia, pero sobre todo aquí diríamos, hermano, que es el cumplimiento de la justicia divina. Entonces, ¿por qué nos debemos de bautizar? Porque es el cumplimiento
de la justicia. De la justicia, solo voy a poner así abreviado, divina. Entonces, cuando nosotros nos estamos bautizando, esa es la demanda de Dios y por eso debemos de hacerlo. Ok, sigamos adelante. Mire lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, eso nos convierte en discípulos del Señor. Es decir, una persona que solamente creyó, pues es creyente. Recuérdense que hay diferentes facetas en cuanto a la evolución de un hijo de Dios, visto desde este ángulo que lo estamos presentando. Número 1 es oyente, hermano, es porque por el oír viene la fe. Oyente, creyente, después viene discípulo, después viene siervo, después amigo, después viene hijo y después la esposa del Cordero, ¿verdad? Eso parece ya serán otras cosas. Pero los tres primeros, entonces después de ser creyente tiene que ser discípulo. Pero ¿en qué momento se es discípulo? En el momento que se bautiza. Entonces, ¿por qué debemos de bautizarnos, hermano? Porque esto nos convierte en discípulos del Señor y estamos en la capacidad de continuar nuestra evolución hasta que un día lleguemos a convertirnos en esposa del Cordero. Ok, Juan capítulo 3, versículo número 5, dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué nos debemos de bautizar? Porque esto nos abre la puerta. Nos abre la puerta del reino de los cielos, ¿verdad? Del reino de los cielos. Entonces, por eso es que nos tenemos que bautizar. Por lo menos aquí vimos, hermano, tres razones de por qué nos tenemos que bautizar. Como bien dijimos, número 1, porque es el cumplimiento de la justicia divina. Número 2, porque somos discípulos, nos hace discípulos del Señor. Y número 3, porque nos abre la puerta, hermano, del reino de los cielos. Es la entrada prácticamente al reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Recuérdese que el nuevo nacimiento, o sea, el nacer de nuevo, nos hace ver el reino. El bautizarnos en agua, uno de los requisitos, sería un requisito, sería el bautizarnos en agua, nos abre la puerta. Hay otras cosas que abren la puerta, ¿verdad? Y después eso nos va a llevar también a heredar el reino. Amén. Aquí hay una pregunta, hermano, que pues debemos de contestar y es cómo debemos de bautizarnos. Porque, pues como le decía en la introducción, hermano, hay muchas creencias, hay muchos incluso prohibiciones que se hacen, hay muchos legalismos alrededor del bautismo, hermano, que quizás personas con buena intención, pero con mala instrucción, hermano, establecieron estos lineamientos que solamente se convierten en mandamientos de hombres, pero que realmente no evidencian el respaldo en la palabra del Señor. Entonces, veamos aquí cómo debemos de bautizarnos. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió inmediatamente, pero está aquí donde yo quiero hacer énfasis, salió. Si salió es porque él tuvo que haber sido sumergido. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, debemos de bautizar? Sumergidos. Me parece que sumergidos es con G. Sumergido, hermano, en el agua. No es rociado, no es de otra manera que no sea sumergido. Y esto ya lo vimos cuando hablamos de lo que es los conceptos o los significados de la palabra bautismo, bapto o baptizo, ¿verdad? Que son las tres palabras que ahí están involucradas. Hermano, nos damos cuenta que ahí decía sumergir completamente, mojarse totalmente. Entonces yo creo que pues aquí está un poquito más claro esto, ¿verdad? Luego, hermano, ¿cómo debemos? Dice Hechos 8:33, al salir ellos del agua, entonces tiene que ser por inmersión, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Entonces, hermano,
Por eso cuando el eunuco vio el agua, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe dijo, si tú crees, bien puede ser bautizado. Y ahí lo sumergió plenamente para que él pudiera, pues de esa manera, hermanos, ser bautizado. Entonces, ¿cómo debemos de bautizarlo? Sumergido, por inmersión o sumersión, como se diga, ¿verdad? Ok. ¿Cuándo debemos de bautizarnos? Esta es otra pregunta. ¿En qué momento nosotros debemos de bautizarnos? Mire que es tan importante este aspecto, hermano, que nosotros necesitamos dejarlo claro, porque pues también hay mucho que decir alrededor de eso, o hay mucho que se dice alrededor de esto, ¿verdad? Y creo que también pues hay mucho que decir para de alguna manera refrendar, confrontar algunas cosas que se han dicho, en qué momento una persona se debe de bautizar. Entonces mire lo que dice Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿En qué momento se bautizaron? Dice, los que habían recibido fueron bautizados. Aquí nos está diciendo que inmediatamente después de haber recibido la palabra, de una vez fueron a las aguas del bautismo. Y hermano, imagínense, bautizar 3,000 personas, y a veces uno bautiza a un grupo de unas 20 personas, ya se siente hasta cansado. Imagínense bautizar 3,000 personas, se necesitaban ahí, como estaban los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces era más fácil, ¿verdad? Porque por turnos se iban bautizando, hermano. Bueno, bautizaba vos 10 o 20 y yo bautizo otros 20, y así se iban hasta que llegaron a los 3,000. Fue algo tremendo esto, ¿verdad? Hechos 16:31, ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él, y esto está hablando del carcelero, y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida, por favor, enseguida fue bautizado. ¿A qué hora? A la hora de la noche, en aquella misma hora de la noche, era de noche, y ahí los bautizaron, hermano, él y todos los suyos. Entonces este carcelero lo bautizó Pablo inmediatamente después de creer, de una vez lo bautizó con toda su familia. Y dice Hechos 10:47, hermano, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo? Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Aquí hay algo bien importante, porque esto sucedió cuando Pedro, hermano, llegó a la casa de Cornelio. Y lo interesante de esto es que Pedro estaba hablando el mensaje, estaba dando la palabra, estaba ministrando, estaba predicando, y de repente vino el Espíritu Santo sobre los que le estaban oyendo. Y entonces Pedro se quedó sorprendido, anonadado, admirado, dijo, ¿aquí qué está pasando? Porque pues era un cambio de orden. Lo normal es que alguien crea, después sea bautizado y después venga el Espíritu Santo, que es como incluso pues está establecido lo que sucedió con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese proceso, un bautismo de arrepentimiento, y después vino el Espíritu Santo sobre él, pero como Dios es Dios, Él es soberano y Él puede hacer las cosas, y para que nosotros no establezcamos patrones en todo, hermano, el Señor aquí bautizó con el Espíritu Santo, y ahora dice, ¿quién puede negarle a estos que han sido bautizados con el Espíritu que el agua? Ninguno. Y entonces mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. ¿En qué momento? Inmediatamente. Eso, ¿cuándo se debe bautizar una persona? Hermano, una vez creyó, debe de ser bautizado. No debemos de dar tiempo, no debemos de esperar, no que es que falta tal cosa, es que tiene que recibir su curso de no, hermano, no se necesita curso. Claro, se les puede dar una plática para que puedan tener un fundamento, pero realmente, hermano, si la persona quiere bautizarse, aun cuando no tuviera la plática, se puede bautizar. Nosotros acostumbramos dar una plática para que los hermanos sepan qué es lo que van a hacer, pero no quiere decir que eso sea un requisito, porque si no, no se va a bautizar. Imagínense que ya se dio la plática, viene alguien en el momento que está bautizando, yo también quiero bautizar, no, hasta el otro domingo porque vamos a darle la plática. No, de una vez debe de ser bautizado. Así que
Que el Señor nos ayude con eso. Veamos aquí ya para ir compresionando un poquito algunos beneficios, hermano, algunos, porque realmente hay muchos beneficios de ser bautizado. Y dentro de ellos, hermano, pues hay algunos que son así, pero bueno, todos los beneficios son gloriosos, ¿verdad? Porque todo lo que viene de parte del Señor, pero algunos que como que sobresalen a esto, ¿verdad? Entonces veamos aquí. Dice Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados para que cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, cuando nosotros creemos, somos parte ya somos hijos de Dios. En el momento que nosotros creemos, somos hijos de Dios. Y desde ese momento se nos perdonan nuestros pecados. Sin embargo, tal como explicamos, el bautismo es la confirmación de nuestra fe en el Señor Jesucristo y nuestra identificación con Él. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, es la confirmación de que nuestros pecados han sido borrados. Es decir, estamos aceptando. Por eso es una identificación plena del Señor con nosotros. En ese mismo momento, hermano, por supuesto, hermano, nuestros pecados hay una confirmación de que nuestros pecados han sido perdonados. Entonces Pedro lo dice aquí, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno en el nombre del Señor, para que sean borrados sus pecados. Es decir, que Pedro lo pone aquí como un solo hecho. Por eso allá en Marcos 16, que fue el verso inicial que tomamos, dice, hermano, el que crea y sea bautizado. Es decir, que es una secuencia, es algo que no se puede separar. Y luego dice, el que no crea será condenado. Pero entonces, hermano, creer y bautizarse es un solo hecho, es un solo proceso, digamos, para decir que confirmamos, y por eso es que aquí lo pone como perdón de pecados. Ahora, en el momento o en los casos cuando las personas primero primero creen, pasan 5 meses, 6 meses, 1 año y después se bautiza, hermano, el diablo se aprovecha de eso, porque lo que pasa es que interrumpieron el proceso, pero este es un proceso que debe de cumplirse, hermano, inmediatamente uno con el otro, ¿verdad? Si nosotros no lo cumplimos, entonces ahí el enemigo se va a aprovechar para decir que nuestros pecados no fueron perdonados. ¿Por qué? Porque estamos interrumpiendo ese proceso. 1 Corintios capítulo 10, versículo número 2. Dice, fíjese, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, recuérdese que el mar es la sombra del bautismo en agua. Bautismo en agua. El pasar por el mar es la sombra del bautismo en agua. Ahora, dice aquí que, hermano, que al ser bautizados en el mar, también se bautizó en la nube y en Moisés. Y fíjese que, digamos, en el caso de Moisés era el líder, ¿verdad? Y cuando uno, hermano, cuando uno es bautizado en el líder, lo que uno recibe es la visión del líder, porque realmente uno se une a la visión de una persona. Uno no se une en sí a la persona, se une a la visión de esa persona, que viene, por supuesto, de parte del Señor. Y cuando hablamos de la nube, estamos hablando, hermano, de la cobertura, ¿verdad? De la cobertura. Entonces, que son dos cosas aquí cuando hablamos del líder y de la cobertura que están íntimamente ligados. Entonces, hay una bendición, porque cuando uno es bautizado en agua, uno también está aceptando el señorío de Cristo, pero está aceptando también la administración de parte de un líder, de un pastor, hermano, que nos va a estar guiando, y eso nos da cobertura espiritual también a nosotros. Veamos otro aquí, hermano, otro de los beneficios que son muy lindos. Dice Hechos capítulo 8, versículo 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ahí le había bautizado. Recuérdese que en los versos anteriores Felipe había bautizado al eunuco. Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Entonces, ¿qué sucede en el momento del bautismo? Que hay una activación de gozo.
Mire, hay cosas que producen gozo, ¿verdad? En nuestra vida, hermano. Y una de esas cosas es el bautismo en agua. El bautismo en agua abre la puerta, hermano, más o menos como cuando se dice, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo sé que ese versículo se aplica para otra cosa, pero lo que quiero decir es que cuando damos pasos de fe, hermano, Dios se agrada de nosotros. Recuérdese que la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces nosotros damos un paso y Él da también un paso. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucedió? Dimos un paso de fe a través de un paso de obediencia, a través del bautismo, y entonces eso trajo como consecuencia que se activara el gozo en nuestra vida, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el bautismo, hermano, nos abre la puerta para una nueva vida. Novedad es nuevo, ¿verdad? Entonces, es una vida distinta, es una vida diferente. Y por eso dijimos, hermano, que el bautismo en agua es el nuevo nacimiento del alma, ¿verdad? Nuevo nacimiento del alma. Entonces hay una nueva vida, hay una nueva oportunidad, hay un reinicio ahí para nuestra alma, hay un poner el alma en cero para empezar ahí, hermano, a kilometrar el alma, si se puede decir de esa manera, para que de esa forma nosotros vayamos dándole un reentrenamiento al alma, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, porque, hermano, el alma está tipificada en Canaán, ¿verdad? Canaán es figura del alma. Entonces, cuando nosotros vemos a Canaán como figura del alma, resulta que Canaán era una buena tierra, pero los habitantes que allá habían, tanto internos como externos, eso tiene otra explicación. Los internos son actitudes, los externos, hermanos, representan espíritus inmundos. Entonces hicieron que esa tierra pareciera mala, porque habían contaminado esa tierra, habían hecho muchas cosas desagradables. Entonces ahora, hermano, lo que había que hacer es conquistar esa tierra, erradicar a los que ahí habitaban, y de esa forma, entonces, hermano, la tierra pues se iba a evidenciar lo bueno que era esa tierra. Entonces lo mismo pasa con el alma. Cuando nosotros, hermano, aceptamos a Cristo, es necesario erradicar esas malas costumbres, esas actitudes incorrectas, muchas cosas que inclusive en un momento dado hasta espíritus que pudieron haber tomado el control de nuestra alma, y que ahora tenemos que erradicarlos para que venga, hermano, de parte del Señor ese nuevo estilo de vida. Romanos capítulo 6, versículo número 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, ¿de qué nos habla, hermano? Romanos capítulo 6, versículo 5, hermano, nos habla de la seguridad de una resurrección o transformación. Digo resurrección si alguien de nosotros pues muere antes de la venida del Señor. Yo espero no morir, sino estar vivo para cuando el Señor aparezca, y espero que usted también tenga esa esperanza, ¿verdad? Estar vivos, y que en lugar de resurrección entonces sea una transformación. Pero como algunos hermanos ya se nos adelantaron, entonces ellos van a ser resucitados y nosotros seremos transformados para poder ser arrebatados. Entonces, y esa es la seguridad que nos da, hermano, el bautismo, de esa transformación o resurrección de parte del Señor. Romanos capítulo 6, verso 6, hermano, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es decir que, hermano, cuando nosotros nos bautizamos y empezamos, es el principio de nuestro proceso de muerte, porque nosotros tenemos que morir nosotros para que Él viva. Es necesario que
crezca y que nosotros menguemos. Entonces, hermano, por eso es que cuando nosotros nos bautizamos es el primer golpe que le damos al viejo hombre, hermano, para que ese viejo hombre empiece, hermano, su proceso de destrucción, ¿verdad? Tiene que ser destruido al final el viejo hombre, pero eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Legalmente sí ya sucedió porque ya nos identificamos y fuimos crucificados juntamente con Cristo, pero en la práctica eso es un proceso que se lleva. Eso es más o menos como cuando se habla en el sentido positivo de una herencia. Digamos, el hijo de una persona que tiene pues muchas propiedades, muchos bienes que heredar, pues él ya es el heredero, legalmente hablando, porque quizás haya hasta un testamento. Sin embargo, hermano, hasta que él no tome la mayoría de edad y el padre muera, él no puede ser el heredero en la práctica. Entonces, así más o menos sucede con esto. El viejo hombre ya fue nosotros ya fuimos crucificados y ahí también el viejo hombre, pero eso es legalmente, pero en la práctica es un proceso. Entonces, el bautismo, uno de los beneficios es que, hermano, es el inicio del proceso de esa muerte para que la vida de Dios se manifieste en plenitud en nosotros. Mateo 3:16, vamos a terminar con este versículo, hermano. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Aquí pues podríamos hablar por lo menos de dos beneficios, hermano. Número uno, que los cielos se abren. Y mire, hay cosas, que abren las ventanas de los cielos. En este caso, pues sería el diezmo abre las ventanas de los cielos. Hay cosas que abren las puertas del cielo, según lo vemos en la palabra del Señor. Hermano, a Jacob le abrieron una puerta en el cielo, a Juan le abrieron una puerta en el cielo, y la Biblia dice que también los israelitas, mientras estuvieron en el desierto, abrieron una puerta en el cielo y el Señor les envió maná, trigo de los cielos, pan de nobles. Entonces, hay cosas que abren puertas, hay cosas que hacen ventanas en los cielos, pero hay cosas que abren los cielos y la obediencia es una de las cosas que abre los cielos. Por eso es que el que no se bautiza, se le cierran los cielos porque no quiere dar ese paso de obediencia. Eso sería uno. Número dos, dice, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Es decir que, hermano, cuando se abren los cielos, el testimonio de que nosotros estamos agradando a Dios con lo que hacemos, porque si usted se recordará en uno de los pasajes paralelos, o no sé si en el siguiente versículo, no recuerdo exactamente, dice, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Entonces el cielo está complacido con la obediencia de un hijo y entonces envía como testimonio de ese agrado, hermano, de esa complacencia, envía su Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es el testimonio de haber agradado, de haber satisfecho el corazón de Dios, y de esa manera, hermano, nosotros somos bendecidos. Entonces, quien obedece al Señor, el Espíritu Santo se manifiesta plenamente. Y es que la Escritura lo dice, hermano, en el libro de los Hechos, porque Él le da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Y recuérdese que, hermano, no es cualquier persona que le obedece, sino son los hijos los que tienen que obedecerle al Padre. Por eso es que nosotros vemos en la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo viene, le habían dado una señal a Juan: sobre aquel que veas que desciende el Espíritu Santo y permanece en él, entonces él es el Hijo de Dios. Entonces, hermano, el Espíritu Santo busca hijos donde se pueda manifestar, pero hijos con obediencia, hijos que puedan dar obediencia. Y por eso es que el bautismo en agua es un paso de obediencia, y cuando nosotros obedecemos al Señor, pues ahí se va a manifestar en su plenitud, hermano, el Espíritu Santo. Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Hay muchos, creo yo, otros beneficios que se pueden hablar con relación al bautismo. Incluso en los mismos pasajes que leímos, hermano, podemos haber extraído algunos otros beneficios. Pero lo importante es que nosotros sepamos que, pues, el bautismo en agua abre una puerta
abre muchas puertas dimensionales en el sentido espiritual, pero también en el aspecto físico. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, dándole gracias por este privilegio de poder compartir este mensaje, más que un mensaje, este tema doctrinal, hermano, que aunque sí es un mensaje, ¿verdad? Pero es un tema de doctrina, pues que creo que es uno de los temas más importantes, hermano, en la doctrina. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora, te suplicamos por favor que tu bendición, tu palabra, tu misericordia vengan sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, enséñanos por favor cada día. Necesitamos, Señor, conocer más y más de ti, necesitamos saber más de tu espíritu, de tu palabra, Señor, y sabemos que tú lo estás haciendo con nosotros. Queremos estar cimentados a través de la doctrina. Por favor, Señor, que cada mensaje, cada enseñanza, cada instrucción que se dé doctrinalmente, que pueda, Señor, establecerse en el corazón de tus hijos, de tal forma, Padre, que nosotros veamos siempre el respaldo y sobre todo que nuestra vida esté solidificada en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición y un gusto poder estar con ustedes y esperamos en el Señor pues que cada enseñanza, cada instrucción que demos a través de la palabra del Señor pues pueda venir a fortalecer nuestras vidas espirituales. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.